Como estábamos el día de ayer, estábamos hablando de la historia de Honduras. Como ustedes saben, es un tema muy amplio, muy extenso y no se puede abarcar en una sola clase. Entonces, continuamos el día de hoy. Quedamos como decía, la historia de Honduras es un país ubicado en el centro de América Central. Se remota a unos 14.000 años conforme al consenso de Clovis, en el que se estima que ocurrieron los primeros acontecimientos de pobladores sedentarios. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue denominada por empresas estadounidenses como tal. Una de ellas fueron la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, las cuales establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. El territorio que corresponde a la actual Honduras fue hogar de la civilización maya durante el primer milenio de nuestra era, como lo testimonian las ruinas de Copán. Si ustedes se fijan, van a ruinas de Copán, ¿verdad? Todo está plasmado por medio de las estelas, de las pirámides, de todas las estructuras que están ahí, ¿verdad? Se vieron ahí, pues que ustedes se han ido a ruinas de Copán, si conocen y tienen ese privilegio. Entonces ustedes, hay unas estelas donde están bien diseñadas, por medio de, están la numeración, hay escritos en las piedras, si se fijan. A veces uno se pone a pensar cómo ellos hacían, ¿verdad? Hay muchas preguntas que cómo ellos hacían para escribir eso, ¿verdad? Porque han sido cosas muy inteligentes y que ahora tenemos mucha tecnología, pero esas cosas son únicas. Entonces, en las ruinas de Copán hay muchas. Si ustedes estudian eso, si tienen la oportunidad de ir, van a ver y van a observar. Y de eso habla muchas cosas. En Copán habla muchas cosas. Dice, fue invadido después por los aztecas, por los mayas y a continuación por los miskitos. En 1502, la región descubierta por Cristóbal Colón. Si tomamos la noción de etapa como sucesión de hechos históricos, si tomamos en cuenta la noción de las etapas como sucesión de los hechos históricos que Honduras tuvo, podemos señalar que para la historia de la humanidad existen 3 diversas etapas. Es por esto que podemos mencionar las etapas históricas tales como la prehistoria, que fueron los principios, donde, como por decirlo así, donde no era descubierta Honduras, y donde estaban los indígenas con sus taparrabos, con sus cosas, que para taparse un diente lo que utilizaban eran jade, no conocían que era un peine, donde eran ignorantes en muchas cosas, donde los españoles vinieron a truncar todas esas cosas que ellos, las indígenas, tenían. Por ejemplo, los indígenas, para ellos, como dicen las historias, agarrar aquellas piedras hermosas, el oro, que fue lo que más abundaba aquí en Honduras. Para ellos era como agarrar como que nosotros agarramos una piedra del río. O sea, no le tomaban valor, ¿verdad? Porque ellos eran inocentes todavía. Y entonces fue donde empezó la etapa de la Edad Media, donde empezaron a conquistar, y entonces fue donde empezaron a cambiar el oro por un espejo. Oigan bien, venían, ¿saben cuánto? A veces un lote por decirlo así, ya una piedra de oro grande, a veces lo cambiaba por un espejo o por un peine. ¿Por qué? Como los españoles ya estaban civilizados, ya sabían que era todo esto. Entonces ya a las indígenas, entonces los engañaban. Es como a la etapa de ahora, ¿verdad? Estos políticos engañan al pueblo. Entonces así era en aquel entonces, la gente era muy inocente. Entonces por eso, cuando fue la conquista, lo que vamos a ver más adelantito, es de que fue la causa principal de los problemas. ¿Por qué? Porque se aprovecharon de la nobleza de las indígenas y los sometieron, ¿verdad? Entonces ahí y también está la edad moderna
y la edad contemporánea, que es donde aquí cuando ya se mezclaron, cuando ya los españoles se metían con las indígenas y estas venían y salían embarazadas, ¿verdad? Entonces dice que en 1523 Hernán Cortés, en el curso de la expedición punitiva contra soldados rebeldes, comenzó la conquista del territorio. El descubrimiento del oro en el país fue, sin embargo, el origen de las intrigas, conflictos durante varios años. Fue el lugarteniente de Cortés en Guatemala, Pedro de Alvarado, quien venció finalmente a todos sus rivales en 1539 y en 1540. Los españoles hicieron en Comayagua la capital de su colonia. Otras comunidades españolas se instalaron en los valles de Honduras, donde permanecieron muy aislados. Dice también en la historia, ¿verdad?, que en marzo de 1524 Gil González se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósito de la conquista. Fundó la villa de San Gil de Buenavista y se internó en el territorio hondureño, pacificando a los indios, luchando contra los españoles que le disputaban el territorio. O sea que este español se puso a favor de los hondureños, ¿verdad? Como fue uno de los españoles que se metió con una indígena, fue donde empezaron a salir la gente como era mestizo. Entonces, así como esperanzado a encontrar a desaguadero del lago de Nicaragua, luego Hernán Cortés movió por los informes que había recibido sobre la gran riqueza del país y envió entonces 2 expediciones, una por tierra y otra por mar. Encargó la primera a Pedro Alvarado y la segunda a Cristóbal de Olid. Por este último lo traicionó, por el motivo que Cortés salió de México a la cabeza de una expedición que duró cerca de 2 años y terminó tras miles de peligros y privaciones en Trujillo. Cortés introdujo el ganado y fundó la villa de Natividad en Nuestra Señora, cerca de Puerto Caballos. Antes de regresar a México, en 1526 nombró Hernando de Saavedra gobernador de Honduras y dejó instrucciones de darle buen trato a los indígenas. El 26 de octubre de ese mismo año, Diego López fue nombrado por la corona española gobernador de Honduras, en sustitución de Saavedra. La siguiente década estuvo marcada por las ambiciones personales de gobernantes y conquistadores, interfiriendo con la organización gubernamental de los españoles establecidos. Se rebelaron en contra de los líderes y los indios se levantaron contra sus patrones, porque los indios los tenían esclavos, ¿verdad? Todo eso lo sabemos, que a los indígenas los tenían como esclavos y a las mujeres las tenían como esclavas sexuales. Entonces ahí donde salen la gente mestiza y donde venimos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los descendientes de toda esta gente. Dice, y a la muerte de Salcedo, los españoles de origen europeo se convirtieron en un árbitro del poder. Ponían y quitaban, oigan bien, gobernadores. Ante esta situación, los mismos colonos solicitaron a Pedro poner en fin a la anarquía. Con la llegada de Alvarado, Honduras quedó bajo autoridad de Francisco Montejo. A fines de los años 70 y de los 80, el problema central de Honduras fue inestabilidad política que reinaba en los países vecinos. Paz García confirmó un trato de paz en El Salvador con las elecciones de noviembre. El candidato de Partido Liberal consigue la presidencia, marcando el retorno de los civiles al poder, pero esto fue muchos años después, ¿verdad? Dice porque en el año de 1539 Alvarado tuvieron serios desacuerdos sobre la región, lo cual llamó la atención de los consejos de indígenas. Montejo se fue a Chiapas y Alvarado se convirtió en gobernador de Honduras, hecho que Pedro Alvarado
con la aprobación del rey, ¿verdad? La derrota del Empira y la reducción de luchas rivales entre los españoles contribuyó a la conquista y al aumento de la actividad económica en Honduras. A finales del 40, Honduras parecía encaminarse rumbo al desarrollo y la prosperidad, establecimiento de Gracias como capital de la Audiencia Regional de Guatemala. Bueno, y todo esto viene surgiendo, fueron nombrados, se eligieron las primeras elecciones, ¿verdad? El Partido Liberal y el Partido Nacional fueron los primeros partidos políticos. Los primeros centros mineros de los países se encontraban en Gracias, dice, ¿verdad? Fueron los primeros mineros. Y muchas cosas así fueron. Las primeras producciones mineras comenzó a declinar en 1560, con ello la importación de Honduras ante la corona, y en eso estaban en la disputa con la corona. A comienzos del 69, nuevos descubrimientos de plata revivieron todo aquello. Revinieron otra vez a revolver la economía porque se querían llevar la plata, ¿verdad? Todo esto, dice, fue con Honduras con mucho esfuerzo en su minería se vinieron obstaculizando por la falta de capital, mano de obra y dificultades topográficas, ¿verdad? Porque, bueno, fueron tantas cosas difíciles, los indígenas decían a salirse y todo esto. Entonces, hasta ahorita aquí vamos a llegar, porque como les decía, es una cosa extensa. Entonces, esta historia es demasiado extensa y no podemos abarcar en una clase todo. Y entonces, ahí les voy a mandar un enlace donde ustedes me van a hacer, van a llenar un formulario, ¿verdad? Como trabajo de ver los conocimientos que tuvieron de esta clase. Espero lo contesten. Y bueno, jóvenes, hasta hoy que nos quedamos aquí. Nos vemos en la próxima clase, ¿verdad? Me contestan esto y yo los puntos se los estaré, lo pueden ver el día de mañana. Ya va a estar, ¿verdad? Calificada ese formulario. Bueno, jóvenes, que les vaya muy bien, que tengan un buen día y muchas gracias por su atención.